magia, su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy no podía ser de otra manera, teníamos que empezar con la canción del canal porque tenemos a Bitcoin en máximos en 110.517 en este momento, tremenda la subida, ha estado en 111.880, casi en 112.000. Impresionante, como digo, no solo por la subida propia de Bitcoin, que sí, sino porque es que encima se produce con una caída ayer de la bolsa, que entra en corrección, como veníamos diciendo, pero que no arrastra Bitcoin, sino que no solo eso, sino que Bitcoin se desmarca totalmente y sube. Sube de tal manera que se pone como uno de los activos más valorados del mundo, pasando a Amazon. En este caso ya está en quinto lugar y ya tienen el punto de mira a Apple, Nvidia y Microsoft, que son las tres únicas empresas que están por delante en capitalización de mercado de Bitcoin, y solo nos quedaría después el oro, que sí que está muy lejos, que todavía tendría que hacer un por 10 Bitcoin desde el precio actual para llegar al precio, a la capitalización del oro. Fijaros, el oro tiene 22.359 y Bitcoin 2.203. Así que, como digo, se tendría que multiplicar por 10, un poquitín más de por 10, para alcanzar la capitalización del oro. Con lo cual, si estamos ahora en 110.000, pues tendría que llegar a 1.100.000, un poquito más de 1.100.000 para alcanzar la capitalización del oro, siempre y cuando la del oro no siga subiendo, porque si sigue subiendo, pues para alcanzar esa capitalización debería subir más Bitcoin. Pero bueno, el caso es que nos queda prácticamente un 50% para ponernos como el segundo activo más capitalizado del mundo. Si sube un 50% más Bitcoin, es decir, en 150.000, 160.000, se pondría ya solamente por detrás del oro. Solamente por detrás del oro. ¿Vale? Pasaría a todas las otras empresas. Si alguna de estas empresas que está por ahí, Apple, Nvidia, Microsoft o Amazon, que todavía está cerca de la capitalización de Bitcoin, o Google, que todavía está cerca, comprasen mucha cantidad de Bitcoin, seguramente sería la segunda mayor empresa de capitalización después del oro durante más tiempo. Pero es cuestión de tiempo que finalmente Bitcoin termine por pasar a todas las empresas y termine por alcanzar al oro también con los años, ¿no? Y antes de que se me olvide, tenemos un nuevo airdrop en Binance que salió ayer, lo comenté en Twitter, lo digo porque estas cosas salen muy rápido y si ha pasado el vídeo pues no lo puedo comentar hasta el día siguiente, os lo comento hoy por si alguno no se ha dado cuenta. La moneda es esta, AEDAL, la entregaron ayer a todos los que habían tenido en días anteriores, no sé exactamente qué día porque, bueno, podéis leer la información, pero los que hayan tenido BNBs en ahorros flexibles y a plazo. Yo como lo tengo siempre ahí, pues siempre que dan airdrop me llegan las monedas, me entero y, bueno, pues otra más para el bote, que está cotizando pues a 0,18. No fue de las que más ha dado, algunas dan más, otras dan menos, la anterior sí que dio mucho. Ha dado menos, pero bueno, es lo que hay. A caballo regalado no le mires el dentado. O sea que todo lo que vas sacando con esas BNB que tienes ahí, pues rentabilidad adicional que tenemos. Bien, de noticias, pues tenemos un par de noticias muy importantes. La Cámara de Texas aprobó el proyecto de ley para establecer una reserva estratégica de Bitcoin y pone que, de convertirse en ley, el proyecto permitirá al Contralor de Texas establecer una reserva de Bitcoin e invertir en criptomonedas seleccionadas en función de criterios de capitalización de mercado. ¿Qué criterio es ese? Más de 500.000 millones de capitalización, que solo lo cumple Bitcoin. Y espero que siga siendo así, porque no sería muy interesante que invirtiesen en otra cosa que no fuese Bitcoin, porque no es lo mismo, ¿vale? Espero que esa distinción sean capaces de interpretarla. De todas formas, queda que la ley la firme el gobernador. Es como cuando la ley de Arizona se aprobó y luego la vetó la gobernadora de Arizona. Aquí también tiene que firmarla el gobernador, que esperemos que sí. La votación se aprobó por 101 a 42, bastante claramente. No ha habido igualdad en la votación, sino que claramente la votación ha sido muy favorable a que se apruebe esta reserva estratégica de Bitcoin para Texas. Como digo, el criterio es que la criptomoneda tiene que tener una capitalización de mercado superior a 500.000 millones de dólares en los últimos 12 meses. O sea, tiene que estar muy por encima de eso durante mucho tiempo. No vale que suba en un momento a esa capitalización y ya. Tiene que estar 12 meses para que sea que es un activo
muy fiable, ¿no? Actualmente la única que lo cumple, ya digo, es Bitcoin y espero que siga así durante muchos años. ¿Qué más? Pues creo que... bueno, que es el Pizza Day, por cierto, hoy. O sea que casualidad porque justo el día del Pizza Day estamos marcando máximos en 110.000. El 22 de mayo fue cuando históricamente hace 15 años una persona compró 2 pizzas por 10.000 bitcoins, lo que hoy equivaldría a 1.100 millones. Y ya sabéis que se celebra ese hito porque es la primera vez que se utilizó Bitcoin como medio de pago para comprar y vender, en este caso unas pizzas, ¿no? Es en el momento en el que, bueno, se dio comienzo al primer rally importante de Bitcoin, porque cuando la gente se dio cuenta que se podían pagar cosas con Bitcoin, pues fue el primer rally importante a partir de ese Pizza Day que se celebra pues todos los años, ¿no? Para conmemorar ese hecho, el primer pago con Bitcoin al final. Siempre te acuerdas del pobre que pagó las pizzas, porque si no hubiera pagado las pizzas y se hubiera quedado con los 10.000 bitcoins, ahora mismo tendría 1.100 millones y se podría comprar no 2 pizzas, sino una... Se podría comprar seguramente Pizza Hut entero para él, o sea, la empresa. Pero bueno, Pizza Hut o yo que sé, otra tienda de pizzas, la que fuera, ¿no? Pero bueno, pero es el primer hito importante porque es la primera vez que se utilizó Bitcoin para hacer una compra-venta, ¿no? Así que nada, eso es lo que os quería comentar. Las noticias siguen siendo importantes. Sigue habiendo empresas nuevas que compran. Retuiteé ayer un par de nuevas empresas que han anunciado que van a comprar Bitcoin. O sea que la oleada sigue y por eso el precio pues está como está. Los fundamentales están pudiendo con el técnico porque ya hemos visto la bolsa cayendo ayer. Además, parece que en el mercado de bonos hay turbulencias. Se está viendo cómo el sistema financiero que tenemos está medio colapsando, en realidad. O sea que no es sostenible al final, ya lo hemos dicho. Seguir emitiendo deuda y deuda y deuda y deuda no es sostenible porque al final va a llegar un momento en el que todo lo que recauden por impuestos los gobiernos no va a llegar para pagar los intereses de la deuda. Y es que no hay más de dónde sacar. Daros cuenta que la mayoría de los países han incrementado poco a poco, han dado vueltas de tuerca a la recaudación impositiva de sus ciudadanos. Pero llega un punto en que tú no les puedes quitar más de lo que tienen. Llega un punto en que no puedes seguir incrementando, porque si pones si la recaudación impositiva supone el 30% de lo que ganan los ciudadanos del país y lo subes al 35% y lo subes al 40% y lo subes al 45%, porque cada vez tienes que pagar más intereses de la deuda y lo subes al 50% y al 55% y al 60% y al 70% y al 80% y al 90%, llega un momento en que no puedes quitarle más dinero a los ciudadanos. Entonces la deuda, que la sigues aumentando y aumentando y aumentando y generando más intereses de deuda que te van comiendo todo tu presupuesto y luego no puedes gastar ni en defensa, ni en educación, ni en sanidad, ni en carreteras, ni en nada, porque te lo come todo los intereses de la deuda, porque has estado gastando dinero por encima de tus posibilidades, no para invertir y recuperar, como han hecho, por ejemplo, El Salvador, que ha invertido en Bitcoin y está recuperando más dinero del que ha invertido, y ahí se podría haber endeudado y hubiera sido una buena inversión, o para invertir en empresas sólidas que dan un beneficio. No, te estás endeudando para gastar el dinero en algo que no te está devolviendo ningún retorno, que está muy bien para las personas que en ese momento viven en el país, porque les estás proporcionando recursos muy, muy buenos, pero que a la larga es la ruina para el país. Entonces estás hipotecando el futuro del país, el futuro de las personas que van a vivir en ese país, porque les estás cada vez machacando más con impuestos y llega un punto en el que no va a llegar. Y estamos cerca de ese punto. Estados Unidos ahora mismo, la deuda que tiene es insostenible. Y no se está tomando ninguna medida seria para bajar esa deuda. Ni el gobierno actual, ni el anterior, ni ninguno de los anteriores. Y eso está pasando en la mayoría de los países. Entonces, ¿cómo va a acabar todo esto? Pues no lo sé cómo va a acabar, pero daros cuenta que si cada vez el porcentaje del presupuesto que se utiliza para pagar
intereses de la deuda, se va comiendo todo el presupuesto. Si ahora es un 30 y dentro de 2 años va a ser el 33 y dentro de 3 el 40 y dentro de 10 el 60 y dentro de 15 el 80%, si el 80% de lo que recaudas es para pagar intereses de la deuda y sigues generando más deuda, cuando el 100% de lo que recaudes sea para pagar intereses de la deuda, tienes cero para gastar en sanidad, educación, defensa, infraestructuras, cero. Y vamos hacia eso. La gente se cree que el gobierno tiene la maquinita de imprimir dinero y que eso no tiene consecuencias. Y sí la tienen. Tiene la maquinita de imprimir dinero, pero tiene consecuencias, claro que las tiene. Que todos los ciudadanos se van haciendo cada vez más pobres. Todos. Porque cada vez que imprimes, cada vez el dinero vale menos. Y cada vez que imprimes más, pues esa pérdida de valor del dinero se acelera. Se acelera exponencialmente con el paso del tiempo. Entonces, es lo que está pasando. Los mercados tienen la mosca detrás de la oreja sobre esto, pero Bitcoin, pues, es lo que salva a las personas de eso, ¿no? El que pueda tener algo de Bitcoin, yo creo que incluso aunque hubiese una turbulencia muy grande en los mercados causado por este motivo que estoy comentando, y hubiese un reinicio de alguna manera que nos haría más pobres a todos a la vez, y aunque en el corto plazo puede que Bitcoin tuviese algún movimiento a la baja fuerte si ocurre ese escenario muy negativo, porque mucha gente necesitaría tirar de esa liquidez que sería lo único valioso que tuviesen realmente, a la larga el activo que mejor se va a comportar, si no tienes necesidades en el corto plazo de tener que venderlo, va a ser Bitcoin, porque es lo único real que tienes con valor, ¿vale? El resto pues perderá todo su valor cuando esto colapse. En algún momento colapsará y seguramente afectará también a Bitcoin, claro, en el precio, digo, pero a la larga será lo que primero se recupere, ¿vale? Entonces es el salvavidas. Es el salvavidas que para el sistema que tenemos que en cualquier momento puede colapsar. Y de hecho, pues eso, ya hay mucha gente avisando de que, bueno, los bonos están subiendo, los bonos de largo plazo están subiendo los tipos de interés mucho. La cosa pinta muy fea para una persona de a pie que no tiene Bitcoin y que depende del dinero fiat. El dinero fiat cada vez pinta peor. Cada vez pinta peor. Por eso cada vez más gente compra Bitcoin, más empresas compran Bitcoin. ¿Vale? Y estamos en esa dinámica, ¿no? Bien, vamos ya a analizar un poquito el precio. Máximo histórico, la ruptura ha sido tremenda y clara en el día de ayer. Esto es una ruptura clarísima al alza. Porque fijaros, estaba en 106.133. El día anterior ya cerramos por encima. No era una ruptura clara todavía porque estaba ahí más o menos en los niveles y en las mechas de los máximos anteriores, pero el día de ayer ya evidentemente rompe con claridad. Se acerca a la primera zona de resistencia, que es esa línea azul. Ya dijimos que podía saltar hacia esta zona de 113.000, más o menos, 114.000. ¿Vale? Ahí será el primer punto de ver qué pasa. Zona de resistencia. Veremos a ver si provoca alguna corrección o continúa subiendo. Hay un exceso de apalancamiento al alza en Bitcoin. Eso puede motivar algún movimiento a la baja puntual en algún momento para romper stops, pero a la larga los fundamentales estamos viendo que son muy sólidos. Solo estamos viendo el principio de las entradas en Bitcoin de los estados, por ejemplo, de Estados Unidos. Solo estamos viendo el principio. Todavía Estados Unidos como país tampoco ha decidido entrar. Se sigue hablando de eso, de que posiblemente utilice la revalorización del oro para comprar Bitcoin. No sé, todavía falta mucho. Las empresas están ahora empezando. La mayoría, ayer había 2 nuevas, la mayoría están empezando ahora a anunciar que van a hacer compras de tesorería de Bitcoin. MicroStrategy ya está, yo creo, en sus últimas fases, de momento por lo menos, porque la sobrevaloración que tienen las
acciones sobre Bitcoin no es tanta. Mientras siga teniendo esa sobrevaloración con respecto a Bitcoin, seguirán pudiendo añadir valor a los accionistas. Evidentemente, cuando esto ya no ocurra, cuando las acciones de MicroStrategy reflejen exactamente la capitalización de los Bitcoin que tienen, no podrán vender más acciones para comprar Bitcoin porque no estarán añadiendo valor a los accionistas. Pero bueno, que ya tienen el trabajo hecho. O sea que la acción se seguirá revalorizando con las subidas de Bitcoin, ¿vale? Y puntualmente, cuando se revalorice más rápido que Bitcoin, pues volverán a hacer compras. Pero yo ya creo que están alcanzando su nivel. Es decir, MicroStrategy creo que podría llegar quizás a tener 800.000 bitcoins. Yo creo que cuando tenga 800.000 bitcoins más o menos se estabilizará o comprará cantidades más pequeñas. Pero hay otras muchas empresas que todavía pueden hacer lo mismo que ha hecho MicroStrategy porque hay margen todavía para ello, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más deciros? Vamos a ver el gráfico semanal, que claramente también tiene una vela alcista de ruptura al alza. Claramente, si cerramos así la semana, todavía queda bastante semana, pero si cerramos así, es una ruptura al alza clara, con una resistencia también bien marcada, que la tenemos ahí en esa línea verde, que ya lo he comentado varias veces. Está por 135.000 para junio. Primera semana o segunda semana de junio, 135.000 me está marcando esa resistencia. Y eso es una zona de resistencia fuerte. Así que, bueno, sería un objetivo razonable para el medio plazo. Y luego tenemos la línea roja, que eso ya sería el objetivo más súper optimista para el año. Si tocamos esa línea roja sería súper optimista. Ahora mismo no lo contemplo, pero cuando lleguemos a 135.000 reanalizaremos lo que está ocurriendo y veremos a ver qué pasa. Porque si vemos que de repente se pone a comprar Estados Unidos también, como país, pues entonces podemos apuntar a esta línea roja y ya estamos hablando de niveles ya muy altos. Ni lo voy a comentar para que la gente no se le vaya mucho la cabeza. De momento el objetivo pues podría ser esta línea verde, que es 135.000 en el medio plazo, para junio, en principio. En el corto tenemos más resistencias, como habéis visto en el diario, esa línea azul que pasa por los 114.000, como digo, en estos próximos días. La línea roja, además, esta en algún momento se va a romper. Quizás llegue con esas turbulencias que estamos hablando en los mercados de bonos que está habiendo, que igual arrastra la bolsa a la baja y entonces pues nos arrastraría un poquito a Bitcoin, porque ya digo, no porque Bitcoin haya que venderlo ni nada, pero mucha gente necesitará liquidez si se producen turbulencias. Y el único activo del que podrán sacar algo será de Bitcoin. Por lo tanto, podría haber, en el momento que perdamos esta línea roja en la que estamos ahora mismo, podría haber un movimiento brusco a la baja también para aprovechar y saltar los stops. Pero seguramente cualquier movimiento a la baja que haya rebotaría muy rápido y sería la última oportunidad de comprar Bitcoin seguramente en la zona que ha estado estos días. Yo creo que cuanto más tiempo pasa, más difícil que vuelva a bajar a la zona de los 98.000, 97.000. Más difícil. Se va volviendo cada vez más difícil, menos probable. Los 74.000, por cierto, vamos, no los vamos a volver a tocar, no creo, nunca más. Ya lo dijimos cuando estábamos allí, ese mismo día, el día 7 y el día 9 y el día 8, esos días dijimos que estos precios nunca los volveríamos a tocar y desde luego no tiene pinta de que se vayan ni siquiera a acercar. Más bien está empezando a ser muy difícil verlo por debajo de los 100.000 otra vez. Está empezando a ser muy difícil. No imposible, pero muy complicado. Muy complicado. Si vuelve por debajo de los 100.000 en alguna ocasión durante este año, sería la última ocasión que volviese por debajo de los 100.000. Si es que ocurre, que igual no ocurre. Pero si ocurre, sería la última ocasión. Aquí ya no estamos jugando pequeños inversores, están jugando grandes inversores. Los grandes inversores saben lo que están haciendo. Así que no hay mucho más que comentar de eso. Gráfico horario. Pues nos hemos ido incluso por encima de esta línea roja que teníamos aquí de resistencia. Podemos trazar una paralela también a esa por los máximos anteriores, estos de aquí. Vamos a trazarla. También puede actuar un poquito como resistencia en el corto plazo.
Un segundo, voy a trazar sin esto porque si no, no me deja ponerlo paralelo exactamente. Bueno, más o menos esta sería otra zona de resistencia, esta línea paralela a la roja, que ahí es casi donde se ha frenado, como veis, este último impulso. Bueno, pues entre estas líneas tendremos el juego en las próximas horas. Si toca la naranja, irá un poco hacia la roja. Si pierde la roja, irá hacia abajo. Si gana por encima de la naranja, hará de soporte. Esto es lo que podemos ver en el gráfico horario, ¿vale? Y en cuanto a... Mira, ahora nos estamos yendo un poquito aquí abajo en este gráfico horario. Puede haber corrección, evidentemente. Podemos tocar los 106.000 en los próximos días. La subida ha sido muy rápida. Consolidar por encima de 106.133 sería lo normal. Y bueno, vamos a ver un poquito, como digo, la dominancia de Bitcoin, que vuelve a estar cerca de los 64. Estamos viendo cómo en las últimas 3 horas ha bajado un poco. Quiere decir que estas últimas 3 horas están rebotando un poco alguna altcoin. Seguramente esté rebotando un poco Ethereum. Pero si vamos a un gráfico diario, pues ya veis. Casi ha vuelto otra vez la dominancia a los máximos. Ha vuelto a la zona en la que estaba en abril, finales de abril, y solamente estuvo por encima como 5 días o 6 días de lo que estuvo ayer, ¿no? O 7 días. Muy poquitos días ha estado por encima de la dominancia de ayer. Hoy, como digo, retrocede un poquito, pues porque es normal. Subiendo Bitcoin, la gente se anima un poquito con las altcoin y hay pequeños rallies de las altcoin y los habrá y los seguirá viendo durante el próximo mes, 2 meses, que es cuando el mercado estará bastante activo. En cuanto se meta el mercado en un movimiento lateral en Bitcoin, las altcoins volverán otra vez a comportarse peor. Pero tenemos, como digo, una ventana ahí de 1 mes y medio, 2 meses en que las altcoins pues, se comportarán más o menos bien. En el caso de AVE, como veis, ayer bajó, pero hoy recupera un poquito. Es esa recuperación que estamos viendo. Cardano recupera además una vela bastante interesante porque vuelve a las anteriores. Eso quiere decir que podíamos tener un pequeño rally hasta 767. Y así seguramente la mayoría de altcoins. No voy a mirar todas, pero la mayoría estarán ahí con velas incipientes, como este caso, por ejemplo, Atom, AVAX, que sube casi un 4%, un gráfico muy parecido al de Cardano, que también le puede llevar hacia 2380, y cosas así, en general casi todas, ¿no? Tenemos un poquito de descenso en BGB, que ya sabéis que cuando reaccionan las altcoins son las últimas en reaccionar, así que si tenemos un par de días o 3 días con subidas de altcoins, después subirán BGB y BNB. BNB está subiendo un poquito hoy, pues simplemente pues porque está ya en una zona bastante interesante de soporte y además en dólares está muy cerquita de una zona de resistencia importante, con lo cual si salta esa zona en dólares también subirá contra Bitcoin hacia 6.400. Ethereum, bueno, vamos a mirar, sí, bueno, alguna otra por aquí, por ejemplo, COTI subiendo un 4,62, parecido gráfico que el de Cardano y que el de AVAX, creo que era. Ya veis que los gráficos son muy similares, así que en casi todas las que miréis no hace falta ni que os lo diga yo. Si os interesa alguna, veis el gráfico, veréis que es muy similar a otras y pues, es lo mismo, es calcular en esos gráficos dónde tiene la resistencia, igual que he calculado en el de Cardano o en el de AVAX, por ejemplo, pues muy fácil, ¿no? En este, por ejemplo, tiene una resistencia en 77. DOT también está subiendo un 2,31 y también una vela incipiente envolvente que le puede llevar hacia la zona de los 480, por ejemplo. Y más o menos os doy ejemplos para que vosotros mismos sepáis calcular de la moneda que queráis lo que puede hacer. Está rebotando Ethereum un 3,65, que seguramente es lo que esté haciendo moverse a la dominancia de Bitcoin, porque es lo que más influye. Y bueno, en este caso podría rebotar hacia los 0,02517. ¿Qué más? Bueno, IOTA también rebotando un 3,38, objetivo pues la zona de los 236. Vamos a ver qué tal MicroStrategy. Ayer cayó, hoy está marcando preapertura 407, está en una zona de resistencia muy importante. Ya sabéis que MicroStrategy a veces se anticipa a Bitcoin, así que si está flojo MicroStrategy, pues es posible que esté anticipando una pequeña corrección en algún momento de Bitcoin. Corrección que ya digo, no puede ser muy grande, puede caer a 106.000 otra vez o incluso un poquito por debajo, pero quizás este comportamiento un poco peor de MicroStrategy nos esté posiblemente anticipando que igual Bitcoin tiene alguna corrección, o simplemente es que MicroStrategy se dejó llevar por el sentimiento negativo que había en la bolsa ayer, porque claro, la bolsa cayendo, al final los que están vendiendo bolsa pues venden todo y no se fijan que
que lo que están vendiendo, que es MicroStrategy, Bitcoin está subiendo, ¿no? Un gestor de un fondo, por ejemplo, dice, bueno, está cayendo la bolsa, vamos a deshacer 10% de la posición del fondo. Y tiene algo de MicroStrategy en el fondo y lo vende y le da igual que esté subiendo Bitcoin. O sea, son gestores de fondos, no... Muchos de ellos ni piensan las acciones. Dicen, hay que reducir un 10% y reducen un 10% de todo lo que tienen en la cartera. Tienen Apple, pues reducen un 10% de Apple. Tienen MicroStrategy, reducen un 10% de MicroStrategy. Reducen todo el fondo un 10%. Sin más. O sea, puede ser ese efecto simplemente. Veremos a ver los próximos días qué pasa. Pero, bueno, pues ese es el comportamiento un poquito diferente de MicroStrategy. Run subiendo un 5,87%, que alguien me la preguntó recientemente y por eso la comento ahora que el mercado pues se está activando, porque parece que vuelve a subir y si supera los 2.000 pues se podía ir hacia la zona de 2.580. Bueno, un montón de monedas subiendo, como veis, un 3, 4, sí, más o menos pues eso, subidas interesantes en la mayoría. Y XRP un 1% arriba con respecto a Bitcoin, como veis ahí, pero bueno, en las últimas jornadas pues ya veis que ha estado bajando bastante y simplemente pues aprovecha ese de rebote en Bitcoin como la mayoría para tener un pequeño respiro, ¿no? Y nada más, no hay mucho más que añadir. Os voy a dejar ahora con la canción, yo creo que es día para la canción. Como digo, bueno, tranquilos, pies en el suelo, todos estamos en beneficio, por cierto, todos los que siguen el canal están en beneficio, todos los que compran Bitcoin están en beneficios, podemos estar orgullosos también de eso. Todos los que hayan seguido la estrategia del canal están en beneficios hoy, todos, absolutamente, el 100%, que es el objetivo del canal, por cierto, principal objetivo del canal, que los que siguen el canal y siguen la estrategia del canal tengan beneficios y ahora mismo están el 100% en beneficios, con lo cual muy satisfechos por esa parte también. Y nada, lo dicho, el que haya llegado un poquito más tarde y haya empezado hace poco, pues todavía tiene mucho trabajo por delante, acumulación, tendrá menos beneficios evidentemente que los que han entrado antes, los que hemos entrado ya desde hace años, tenemos ya un camino muy hecho. Además, entramos en momentos en los que el potencial de revalorización era mucho mayor. Los que entren ahora, pues evidentemente no van a ganar tanto en el mismo periodo de tiempo, es decir, los que han entrado hace 8 años ahora mismo están con un porcentaje de ganancia que no van a tener los que entren ahora dentro de 8 años, porque el potencial es menor, evidentemente. Cuando entras en una cosa novedosa y que nadie conoce, la rentabilidad que puedes sacar es mucho mayor que cuando entras ya en algo que es muy conocido y que está entrando todo el mundo, y ahora está entrando ya todo el mundo, están entrando todas las empresas, pero aún así sigue siendo un activo o un dinero, o como lo queráis ver, en el que se puede ahorrar, mientras que el dinero fiat cada vez va siendo un dinero peor para ahorrar, cada vez va siendo peor y podemos estar en un punto en el que se vuelva casi algo que te quieres deshacer rápido de ello, el dinero fiat. Por lo tanto, Bitcoin va a seguir siendo en los próximos años un dinero para ahorrar. Hay que enfocarlo desde ese punto de vista. Ya en este nivel que estamos no hay que enfocarlo como algo en lo que te vas a forrar, como pasaba en el año 2014 o 2015 o 2016, que estaba súper barato y sabías que ahí tenía un potencial enorme. Ahora no es ese mismo potencial, pero sabes que si no estás en un activo como Bitcoin y tienes fiat, ahí sí que estás muerto. Ahí sí que estás muerto porque el fiat se va a ir deteriorando cada vez más rápido y no te vas a salvar de ese posible escenario en el que la deuda se coma todo el presupuesto de los países, que no estamos tan lejos de ese escenario. Cuanto más grande es la bola, más rápido crece, ¿eh? No es que este año la bola sea 10, el año siguiente sea 11, el año siguiente 12, el año siguiente 13 y vaya subiendo de uno en uno, no. Es que si el primer año la bola es 10 y el siguiente es 11, el siguiente es 13, el siguiente es 18, el siguiente es 36 y así. O sea, la bola crece mucho más rápido, crece de forma exponencial. Entonces va a llegar un momento en el que vamos a estar en esa situación y el que tenga fiat, ya digo, no se va a salvar. Va a ir cayendo en el nivel de la pobreza. Porque es así como la población va cayendo en el nivel de la pobreza por la inflación. La inflación que siempre es mayor
que la subida que puedes tener del salario. El salario te lo suben ficticiamente el nominal, te dicen que el IPC ha sido del 2,5, te lo suben el 2,5, tú te quedas tan satisfecho porque estás cobrando más nominalmente, pero la inflación real de lo que tú estás gastando no es 2,5. Igual es el 6, el 7, con lo cual cada año vas entrando en menor nivel adquisitivo y al final acabas cayendo en el nivel de la pobreza. La inflación acaba metiendo a toda la población en el nivel de la pobreza y solo te puedes salir si inviertes el dinero que puedes ahorrar y ganas más que lo que es la inflación, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito la lectura final, que no es tan alegre como la alegría que nos estamos llevando de la subida de este activo, ¿no? Y nada más, ya digo, los que hayan empezado más recientemente, pues tendrán que seguir acumulando. Ya digo que la revalorización que pueden esperar no es la misma que los que entraron hace 8 años, pero aún así sigue siendo mucho mejor que cualquier otra cosa que puedas hacer con tu dinero ahorrado. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, os dejo con la canción del canal. Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El trino del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, siempre será.